y muy preciosa palabra en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Rey, porque tu preciosa obra, mi Señor, continúa. Mi Señor, tu obra bendita, tú garantizas, mi Señor, de que llegará a su término. Tus siervos en cualquier parte del mundo que son perseguidos, mi Señor, que son maltratados, Dios mío, pero tu ángel está, mi Señor, y acampa alrededor de ellos. Mi Señor, te damos gracias, bendecimos tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada persona que habemos acá seamos edificados con tu palabra. Háblanos, Señor. Danos entendimiento, mi Señor. Empodéranos, Señor, para obedecerla, para vivificarla, porque tu palabra es viva y eficaz, es espíritu y es vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo nosotros poder reunirnos en el día del Señor. Y hoy vamos a entender unas características que hace diferente al pueblo de Dios del resto de los pueblos. Porque el pueblo de Dios tiene unas características. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que hace diferente al pueblo de Dios del resto del mundo, a pesar de que tengan religiones. Porque lo importante no es la religión que profese la gente. Lo importante es que estemos en Cristo y que estemos en su palabra. En su palabra. Porque una religión en donde la palabra dice que los borrachos no entran al reino de los cielos y la gente sigue borracha y siguen en sus religiones y en sus cosas, se van a condenar. Pero van tranquilitos y siguen un sistema. Pero lo importante es lo que Dios nos dice. Entonces hoy vamos a ver por la palabra. Acordémonos de que el Señor dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para eso está la palabra, para enseñarnos. El pueblo de Israel, a pesar de que observaban el día de reposo, ellos semanalmente celebraban y se reunían religiosamente. Pero llegó el día en que el Señor les dijo de que lo alababan con sus labios, pero con su vida era una mentira. ¿Cuántos decimos que tenemos una religión y nos hacemos matar por ella? Yo soy de esta religión, yo soy de aquella, yo soy de esto. Mi padre y mi madre me enseñaron esto. Eso mismo le dijo Dios a los israelitas. Ustedes de labios dicen que pertenecen a una religión y pertenecen a mí, pero sus vidas de fornicación, de chisme, de mentira, de pecado, de inmundicia, de borracheras, de asesinatos, de adulterio, dicen lo contrario. Pues debemos ser inteligentes. Amén. Usted va en el carro, se pasa un semáforo en rojo, no diga, no importa la religión que sea, lo parten. Si está borracho, le quitan el carro y se va para la cárcel. ¿Y por qué en las cosas de Dios seguimos defendiendo cada uno la religión? Solamente de labios.
Tiene una esposa y se acuesta con otra. Tiene una esposa y está mirando a otras. Tiene un trabajo y ambiciona a otro, no una sana ambición. Hay avaricia, hay tanto pecado, hay vicios. Entonces este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solamente siguen mandamientos de hombres, ahí lo acabamos de leer. Entonces, Dios quiere que aterricemos, hermanos. Eso es todo. Dios quiere que aterricemos. Entonces el pueblo de Israel observaba religiosamente, se reunían cada sábado religiosamente, pero el Señor les dijo: ustedes están mal, están muertos en delitos y pecados. Siguen, se reúnen, pero independientes de mí. ¿Cuánta gente van a las iglesias? Nosotros fuimos toda la vida a una iglesia. E iba uno teniendo a su esposa y al mismo mirando a la otra, y mirando a la otra, y mirando a la otra, y llamando a la otra. Y mira la mayoría de los celulares, si los celulares hablaran. Si los celulares hablaran. Como muchas esposas se encontrarían de que su esposo es un mentiroso, es un sinvergüenza. Ahora, ¿cuándo cambia todo eso? Hoy la palabra nos lo enseña. Porque Dios quiere que todo eso cambie. Que vivamos una vida real, no una religión mentirosa. Entonces, gloria a Dios por eso, hermano, por eso estamos aquí. Bendito es el Señor. No honraron a Dios los judíos. Sus celebraciones no eran más que algo rutinario. Hermano, el domingo vamos para misa, o el domingo vamos para el culto, no importa, es lo mismo. Ahí no hay diferencia. La diferencia la hace el Espíritu Santo, no la misa ni la religión en la que usted esté. Es el Espíritu Santo el que hace estos ojos adúlteros en unos ojos santos solamente para la esposa. Amén. El que hace estos pies que nos llevan a la maldad, los hacen unos pies santos, apartados, que creen en Dios, que reverencian a Dios y que saben que hay una mujer que tiene que honrar un hogar para que sean bendecidos. Es solamente el Espíritu Santo, no una religión. Entonces, sus celebraciones no eran más que algo rutinario, un acto externo para cumplir y sentirse bien. Eso era lo que hacían, y eso es lo que siguen haciendo en cada religión. Porque, hermano, ¿cuántos nos sentimos orgullosos de decir: yo soy cristiano, yo soy evangélico? No saben lo que es eso. Ser cristiano significa que es un imitador de Cristo. Es uno que anda como Cristo anduvo. Es uno que obedece la palabra de Dios. Es uno que vive para honrar a Dios. Es uno que tiene a Dios primero que el trabajo, primero que todo en esta tierra. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nos damos de que yo soy cristiano y usted de otra religión. Eso es pecado además. No, que lo muestre en nuestra manera de vivir. El Señor dijo: por el fruto les conoceréis. Entonces, por eso dice el Señor: de labios me honran. Pura religión, pura mentira, y Dios quiere realidad. Entonces, Dios a los israelitas no le reconoció ningún año de reposo, porque eso lo dice la palabra. No le reconoció. ¿Por qué? Porque ellos lo observaban independientes de Dios. Y sacaron además muchas leyes. Le agregaron a la palabra de Dios muchas leyes más. Dice que no se podía prender la luz, o sea, poner una lámpara en la época de ellos. Encender una vela no se podía hacer. Pero ¿sabe qué hacían? Le decían a los esclavos que tenían que lo hicieran. A ellos les hacían que hicieran todo. Pero ellos iban sagradamente a cumplir con su religión. Y Dios les dijo: grave, mentirosos. Entonces, Dios lo que quiere es lo mismo con nosotros, hermano. El Señor Jesucristo dice: muchos los llamados, pocos los escogidos. Y Cristo no es una religión, Cristo es histórico. Es historia, hermanos. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Usted y yo, como creyentes en el Evangelio, en la palabra, la Santa Biblia, que la Biblia es de Dios, la Biblia católica es de Dios, la Biblia católica, la preciosa y bendita palabra de Dios, la Biblia evangélica es de Dios. El problema no es la Biblia, el problema es el hombre mentiroso que ha cogido la Biblia, la ha tirado a un lado y ha sacado sus nuevos mandamientos. Entonces, lo importante es vivir comprobando lo que es agradable al Señor. La obediencia externa es vana y hueca cuando el corazón está lejos de Dios. Hoy, por ejemplo, mucha gente se reúne en muchas iglesias, pero la gran mayoría van por un cumplido.
porque es domingo y les toca ir sacrificar ese domingo, les toca ir. Salen iguales o peores a seguir con su vida de pecado. Y cuando uno viene y se acerca a un Dios santo, a una palabra guiada por el Espíritu Santo, dice que la palabra nos santifica. Entonces ese poder tiene la palabra, y usted y yo la debemos asumir, hermanos. Cuando Dios se convierte en algo rutinario, en un culto religioso, hermanos, qué triste que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Levítico, por favor anótelo, voy a correr porque hay mucho que ver. 26:2 dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Hermanos, el día de reposo hoy, a los ojos de Dios no se llama domingo, es el octavo día. Porque en la Biblia usted no encuentra esa palabra domingo. Encuentra día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Y el otro, el día, el octavo día, que es el día del Señor. El día que Él resucitó. Y como resucitó, hoy en día hay gente que ha resucitado con Él. El día que vino el Espíritu Santo de Dios. Y como el Espíritu Santo vino, cambió nuestras vidas, nos da nueva vida. Entonces, el Señor ordena que guardemos, que cumplamos, que honremos su día santo y que honremos su santuario, donde nos reunimos para glorificarlo. Isaías 1:13 dice: no me traigas más vana ofrenda. Hermano, ¿qué es vana ofrenda? Uno puede venir a cantarle, yo mismo puedo estar aquí compartiendo la palabra y puedo estar ofreciéndole a Dios una vana ofrenda, si soy un mentiroso. Si la palabra no es una verdad en mi vida, si el Espíritu Santo no ha tenido el poder para cambiarme, eso es increíble. Que el Espíritu Santo es el que creó todo lo que existe. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el que sigue sanando los corazones, sigue sanando el cáncer, sigue sanando todo tipo de enfermedades. El Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Y cómo es posible que la gente viniendo a estos lugares, hermano, el Espíritu Santo no puede hacer nada con ellos? Es increíble, eso es imposible. Entonces no me traigan más vana ofrenda. Hermano, vana ofrenda es usted venir aquí o yo, venir a cantarle a Dios sabiendo que tengo una programación fuera de Dios, que tengo una vida de pecado, que no me interesa cumplir las cosas que Dios dice en su palabra, que vivo una vida independiente de Dios. Vengo a darle a Dios una vana ofrenda. Y vano significa, si usted lo busca en el diccionario, vacío, superficial, por encimita, para que la gente me vea que voy el domingo, superficial. Frívolo. Hermano, no hay cosa más terrible que uno ser frívolo con la esposa o con el esposo. Frívolo, un pedazo de hielo con Dios. Insustancial, no tiene sustancia, no hay realidad. Hueco. Mire lo que sigue diciendo el Señor en ese mismo verso, Isaías 1. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, día de congregación. Mire, sigue diciendo, el convocar asamblea, que hay una asamblea. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Es lo que dice Dios, hermanos. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, Dios rechaza todo eso. Y esto mismo que les decía el Señor a ellos sigue ocurriendo hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, en donde la gente no venimos, preparamos el corazón antes de venir. Preparamos a honrar a Dios, a honrarlo. Dice que hay que honrarlo con nuestra vida y con todo nuestro ser. Habla de con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, todo lo que da el cuerpo, que honrar a Dios, no vivir, hermano, independiente de Dios. Entonces esto mismo sigue sucediendo hoy, domingo tras domingo, o día octavo tras día octavo, para ofrecerle un culto vano al Señor. Entonces, es muy importante qué es lo que trae a muchas personas o asistentes a las iglesias hoy en día. Esto ha cambiado. Primero, había una adoración hace muchos años que no existía hoy. Lo que se hace hoy en los púlpitos, eso no existía. En donde usted ve todo tipo de música, guitarras eléctricas con sonidos de esos
pesados. Usted ve todo tipo de instrumentos llenos de gente profesional, porque hay lugares en donde si usted es una persona que ama a Dios y tiene un talento, pero no es profesional, no lo permiten. Entonces, ¿qué se ha convertido esto? En lo que dirija el ministro, el pastor. Él es el que manda. Y aquí, gloria a Dios, en este humilde lugar, el que manda es la bendita palabra de Dios. No este pedazo de carne, porque le tendré que dar cuentas a Dios. Entonces, aquí nos sometemos a la palabra, lo que la palabra del Señor diga. Gloria a Dios. Entonces, muchos lugares, hermano, la gente va por la... Yo he escuchado gente que he conocido, que ha estado con nosotros, que están en otro lugar porque les gusta mucho la música, porque suena muy bien. Eso es una abominación, rechazar lo más sagrado que hay en el universo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la palabra es la que nos cambia, es la que sana. Cuando usted cree en la palabra y usted está enfermo, Dios lo sana. Es la que transforma, es la que vivifica, es la que salva, es la que nos liberta de toda maldición. Nos hace benditos de Dios y para bendecir. Entonces, muy importante, hermanos, porque muchos van a los lugares a buscar algo. Dios nos llama a adorarlo. Él dice que adorarlo, alabanza, es reconocer la grandeza de Dios. Pero hoy en día en muchos lugares lo que se toca es música. Una cosa es música y otra cosa es adoración. El Señor le dijo a esta mujer: ustedes ya no adorarán más en la forma que adoran, ni allá en Jerusalén tampoco, sino que adorarán al Padre. Viene y está buscando adoradores que lo adoren conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Ojo, la adoración, Dios no quiere música. Dios no quiere música, Dios quiere ser adorado. Adorado. Entonces, hay dos razones por las que muchos se congregan hoy en día. Uno va por el... Miren, usted no sabe, hermanos, de que hoy en día hay muchas iglesias. En Estados Unidos hay muchas iglesias en donde tienen el auditorio, pero además tienen un lugar al lado, que es un café, lo que llaman hoy en día de estos cafés muy grandes que están a nivel mundial, en donde usted puede estar reunido al lado de la iglesia y usted ve la prédica por pantalla, y ahí le sirven ahí su comidita, sus sanduchitos, y usted tranquilito ahí sentado viendo. O sea, usted ve. Dios no nos llama a ver. Dios dice que traigamos nuestra vida como sacrificio vivo para ser transformado. Entonces, eso sobra en muchos lugares. Muchos lugares, hermanos. Qué triste. Y a eso le mezclan luces y le mezclan cantidad de cosas para mantener la clientela contenta. Entonces mucha gente va a esos lugares porque son cómodos. Por ejemplo, nos ha pasado con personas que van y entonces, a mí me gustan son las congregaciones grandes. Porque en Río Revuelto todo el mundo pesca. ¿Me entiende? Donde nadie es nadie. Donde cada cual va a lo suyo, que fue. Y Dios nos llama a tener una unidad como un cuerpo vivo. Un cuerpo donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, esos locales se llaman el Starbucks. Usted lo busca en internet, iglesias, muchas, son millonarias con Starbucks. Ahí donde venden todos los cafés del mundo, y eso es famosísimo. Usted puede ir a esos lugares, en Miami hay, muchas partes. Imagínese, donde han llegado las cosas del Señor. Entonces, y eso sí, una vez que están allá, entonces pasan las personas, y a los que están ahí recibiendo, viendo por televisión, por circuito cerrado, pasan y entonces a recoger su tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o American Express, porque eso es lo que les interesa, el billetico de la gente. En las cosas de Dios, a Dios no le interesa el billete de nadie, hermanos. A Dios le interesa una vida santa. Y cuando hay una vida santa, entonces el Espíritu Santo es el que lo lleva a usted y a mí a honrar a Dios. Entonces, gloria a Dios. Hay otros que guardan el día del Señor porque la conciencia los atormenta.
porque van en ese día como a aplacar su conciencia. Se siente, acuérdese que uno se siente muy mal y va a la iglesia y como que ese peso de conciencia se va para poder seguir pecando. Peca y empata. Entonces, pero eso no es lo que quiere Dios con su pueblo. Dios no quiere que aplaquemos nuestra conciencia, sino que vivamos, hermano, una vida en el orden de Dios. Por eso el Señor dice y sigue diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón sigue lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre alguien que vive una religión? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Alguien que vive una religión y el que realmente honra a Dios con su vida. Hermanos, lo único que hace la diferencia es el temor de Dios. Créame que si su esposo, su compañero, tiene temor de Dios, él agrada a Dios y vive para Dios. Y usted puede estar tranquilita, no importa dónde vaya. Él es temeroso de Dios y él va a volver como salió, en santidad a Dios, en bendición. Entonces, lo que hace la diferencia entre una religión, entre todas las religiones, y la palabra de Dios y el reino de Dios y la vida del Espíritu, es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios desea nuestra sumisión y sujeción a Él. Sumisión y sujeción. Amén. Obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Y eso sí, que lo hagamos de todo corazón. Vayamos, ahora sí, leamos Proverbios 5, para que entremos en materia. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice: fíjate de el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El que asiste a una congregación, por eso mire que dice el Señor: y guardarás mi día de reposo y mi santuario tendréis en reverencia. El que asiste a un lugar donde se enseña, se predica la palabra de Dios, donde está el Espíritu del Señor, donde Dios está atento para hablar, para bendecir, para sanar, hay que ser reverentes, hermano. El que venga a un lugar a honrar a Dios por cualquier motivo personal que no sea el temor de Dios, es egoísta, egocéntrico. No le interesa verdaderamente honrar al Señor y va a ofrecer fuego extraño. Dios es celoso. Es lo mismo que el que asiste a un lugar para aplacar su conciencia. Bueno, yo voy, mi esposa me dice que vaya, yo voy. No honra ni teme a Dios. Hay fuego extraño en esa vida, grave. Ahora, entonces, ¿pero qué es lo que quiere Dios verdaderamente de nosotros? Es solo el temor de Dios el que hará la diferencia en nuestras vidas, hermano. El temor de Dios, porque con el temor de Dios vamos a ver 10 características por las cuales usted y yo, el temor de Dios nos hace diferentes al mundo. Primera, para que entendamos, sin el temor de Dios no podemos ser salvos, es imposible. Así su mamá le eche la bendición todos los días, así recen y repitan cosas todos los días, es el temor de Dios el que nos lleva a la salvación. Así es. Debemos temer, dice la Biblia, no temamos
al que mata el cuerpo, sino temed más bien al que tiene poder. Leámoslo. Mateo 10:28. Es el temor de Dios el que nos salva. En temor de Dios hay que guardar nuestra vida. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Tened más bien a aquel, a Cristo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, sin el temor de Dios no hay arrepentimiento, es imposible. El arrepentimiento es el que nos lleva verdaderamente a vivir una vida que le agrada al Señor. Porque sin arrepentimiento no hay salvación, es imposible. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ojo. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Es solo el temor de Dios el que nos lleva a apartarnos de la vida de pecado. El temor de Dios. Y vamos a ver al final cómo es que se logra el temor de Dios. Proverbios 14:27. El temor del Señor es manantial de vida. Temor de Dios. Para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que sin temor de Dios no hay salvación. Que es cuando habla de la muerte, habla de condenación. Proverbios 19:23. El temor del Señor es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, con el temor de Dios. No es con la religión, no es con saber mucha Biblia. El temor de Dios no será visitado del mal. Amén. Acuérdese que las cosas que lo visitan a ustedes no son, si usted está en temor de Dios, son cosas para llevarlo a un nivel de bendición. Acordémonos que hay disciplina para corrección. Dios permite la disciplina para corregirnos, pero hay trato de Dios para llevarnos a otro nivel. Entonces, el temor de Dios nos alejará del pecado, hermanos. Lo acabamos de leer. En Éxodo 20:20, Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Mire que Dios nos prueba. Dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Amén. Para que no pequéis. O sea, que cuando hay temor de Dios, no hay pecado. Cuando uno tiene a Dios a la ligera, una religión más, hermanos, está muerto en delitos y pecados, y va de pecado en pecado, en vez de ir de obediencia en obediencia, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Segundo punto, segunda característica del por qué el temor de Dios hace diferentes a los hijos de Dios del resto del mundo. El temor de Dios es esencial para que podamos conocer y entender a Dios. Entender quién es Dios. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Cuando hay temor de Dios, Él será por santuario. La plenitud de Dios vive en usted. Él será por casa. La Biblia dice en Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. O sea, la plenitud de Dios viviendo en aquel que es temeroso de Dios. Ahí lo dice. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él apartad por sobre todo. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y Él os será por santuario. Tercera característica que nos hace diferentes del mundo: el temor de Dios siempre precede a la obediencia y a la sumisión a Dios. O sea, el temor de Dios es primero. Deuteronomio 10:12, mire el orden de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino, primero, que temas al Señor tu Dios primero. Y cuando hay temor, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea,
lo primero que debe preceder a una vida para el Señor de servicio a Dios es el temor de Dios. Ojo, ojo, porque Dios nos viene enseñando bastante palabra. Dios nos viene dando entendimiento. ¿Para qué? Para que le temamos. Él les dijo allá, Moisés les dijo, no temáis, no temáis. El Señor nos trajo acá para que haya temor en vuestros corazones, para que cuando vean el monte ardiendo, cuando vean ese monte temblando, cuando escuchen la voz de Dios, porque la escucharon y fueron corriendo y dijeron, Moisés, dile a Dios que no nos hable más. Le dio miedo. El Señor dice, ese miedo es para que teman de que hay un Dios vivo, poderoso, que no tendrá por inocente al malvado. Si alguien no teme a Dios, su obediencia es superficial y Dios no lo reconocerá nunca. ¿Por qué? Porque solo le ofrece lo cojo y lo malo. Acuérdese que el pueblo de Israel tenían que ofrecerle corderos y tenían que ser los corderos perfectos porque hablaban de Cristo. Hoy, usted y yo estamos en el Cordero de Dios porque Él entregó su vida por nosotros. Como cantamos esa preciosa canción, de su trono bajó, fue a la cruz y murió por nosotros y está otra vez en su trono. Entonces, hermano, a Dios no le podemos ofrecer lo peor, lo que sobra. Igual cuando le damos a un pobre algo, al pobre usted no le da lo que sobra porque es pecado. Usted al pobre le escoge lo mejor. ¿Para qué? Para que venga bendición, porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Gloria a Dios. Así tiene que ser, hermano, a Dios. No podemos, hermano, darle cualquier cosa. Cuarto, el temor de Dios siempre precede al servicio de integridad. Porque hay un servicio y hay un servicio de integridad. Josué 24:14. Ahora pues, mire, primero, temer al Señor. Primero, temer al Señor. Segundo, servirle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los ídolos a los que sirvieron vuestros padres y servid al Señor. Nosotros no podemos seguir sirviéndole a los ídolos que nos enseñaron nuestros padres. ¿Y usted qué? ¿De qué religión es? No, yo soy de la religión que me enseñó mi papá y mi mamá y así voy a morir. Ah, y entonces los chinos, ¿de qué religión son los hijos? De la religión que le enseñó el papá y la mamá. ¿Y cuál es? El Buda. Y entonces los musulmanes son de la religión que les enseñó el papá y la mamá. ¿Y qué? Mire, están matando gente por montones. Y entonces los hindúes, ¿cuál fue la religión que le enseñó el papá y la mamá? Las vacas. Por eso allá hablan las vacas y otros animales. Entonces nosotros los colombianos, que somos de un pueblo tercermundista, sabemos más que ellos, que los japoneses, que los coreanos. Hermano, aquí dice el Señor, no adoréis, quitad entre vosotros los ídolos que sirvieron vuestros padres. Nuestros padres sirvieron a los ídolos. Ídolos de madera, van y le ponen ojos, dice Dios ahí, dice el Salmo 115, dice, tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan, manos tienen y no palpan. Dice, así como esos pedazos de tronco con ojos, así son sus corazones. Y nos dice Dios, no sirvan a lo que les sirvieron vuestros padres, que sus padres estaban en pecado. Ah, que es que mi madrecita rezó el rosario toda la vida. Pues tristemente, según dice la Biblia, nunca fue Cristo su Dios. Es la palabra. Es la palabra. Pero eso es para usted y para mí, porque todos nosotros fuimos idólatras. Todos nosotros fuimos idólatras. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Hijo, hija, quiero bendecirte, bendecir tu hogar, restaurar tu vida. Y que honremos al Señor, es lo que pide Dios de nosotros, hermano. Dios no nos ha llamado a cambiar de religión. Dios nos ha llamado a abrir el corazón a un Dios vivo, a un Cristo de la gloria, a servirle, a amarle. Número 5. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y el resto del mundo? O sea, entre nosotros no, entre los que temen a Dios y el resto. El temor de Dios es algo que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Hay gente que vaya a hacer una confesión y ya, y que no, ese es cristiano ya. Yo lo vi, yo lo escuché cuando inclusive está la grabación. Esto es de todos los días, por favor leámoslo. Primera de Pedro 1:17. El temor del Señor. Dice, y si invocáis por Padre, ojo que usted y yo en la oración le decimos Padre nuestro que estás en el cielo, no, repetimos el Padre nuestro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, o sea que Dios va a condenar a cada uno según sus obras, lo va a juzgar. Conducíos en temor, no en religión, todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, vuestra estadía en la tierra. Todo el tiempo, conducíos en temor, el temor del Señor. Entonces, esto es de todos los días, hermanos, todos los meses. O sea, si usted es ciudadano del reino, es ciudadano del reino. Cuando el Señor dice, Padre, así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. O sea que usted es ciudadano de otro reino. Si le ha creído a Dios, si le hemos creído al Señor, somos ciudadanos de otro reino. Sexta característica. El temor de Dios es el fundamento de una vida que le agrada a Dios. O sea que si no hay temor de Dios, nosotros no le agradamos al Señor. Eclesiastés 12:13 es el fundamento. 12:13. Y dice Salomón, acuérdense que Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra jamás. Después de que él se perdió, terminó diciendo esto. A lo mejor esto lo dijo antes de perderse. El fin del discurso oído es este. Mire, el hombre más sabio del mundo dice, yo soy el más sabio, el fin de toda la sabiduría que yo entendí todo es este. O sea, no hay nada más. Primero, teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de todo. Temor, y si hay temor, obedecemos. Séptimo, el temor de Dios es la clave de una vida que le agrada a Dios. Miren, el temor de Dios es todo, hermano. Primera de Pedro 10:34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ojo, sino que en toda nación, miren, en todas partes, se agrada del que le teme y hace justicia. Si queremos agradar a Dios, primero debe estar el temor de Dios en nuestros corazones. Salmo 147:11. 10:34. Perdón. Hechos 10:34 y 35. Gracias, muy bien. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a Dios. Salmo 147:11. Hermanos, porque nosotros nos reunimos para aprender, para que nos enseñen, no para que nos prediquen. Es enseñanza de la palabra, lo que necesitamos nosotros para crecer en el conocimiento y en el temor de Dios. Se complace el Señor en los que le temen. Miren, los que Dios se complace en los que le temen, no en simplemente los que se reúnen, y en los que esperan en su misericordia. Bendito es el Señor. Salmo 103:13. Dice, como el Padre se complace de los hijos, se complace el Señor de los que le temen. La característica número 8 que hace diferente a los que le temen de los religiosos. El temor de Dios hará que Él nos oiga y nos responda. O sea que si no hay temor de Dios, Dios no oye ni responde. Juan 9:31.
dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, mire, y hace su voluntad. Una persona que no es temerosa de Dios no va a hacer la voluntad de Dios, no le va a servir a Dios, no va a vivir para agradar a Dios, no va a amar a Dios, no va a obedecer a Dios. O sea, lo primero, por eso, hermanos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Necesitamos conocer la palabra. Si queremos que Dios nos oiga, no, es que yo llevo años orando. Mira, hermano, una de las cosas preciosas que usted y yo vamos a aprender y que no se le va a borrar nunca de su vida es cómo orarle al Señor según el modelo eterno de Dios. Usted va a ver las maravillas que vamos a aprender ahí, bíblicamente, verso por verso. Cosas preciosas que Dios quiere y Dios anhela porque Él lo dejó. Número 9. Todo en el reino de Dios comienza con el temor de Dios. Proverbios 1:7. Recordémonos que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y Él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque dice que Dios con su sabiduría hizo todo lo que es, todo lo que ha hecho. Entonces, todo comienza con el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y número 10. Porque muchas veces uno cree que uno es santo porque hace cosas religiosas, porque lleva un ordenamiento y porque tiene una vida como ordenada, porque nos han enseñado a tener cierta pulcritud en las cosas de Dios. Pero la Biblia dice claramente que la santidad únicamente se perfecciona temiéndole a Dios, con el temor de Dios. Por favor, leamos 2 de Corintios 7:1. Porque uno cree que es temeroso, o sea, que uno es santo porque aparta un tiempo para ir a servir a Dios en cualquier ministerio. Y mire lo que dice la palabra. 2 de Corintios 7:1. Porque tenemos que aterrizar, hermanos, llevamos muchos años. Tenemos que salirnos de la religión mentirosa en que está la mayoría de la gente. Así es. Tenemos que comenzar una relación de sacerdocio con un Dios santo, con un sumo sacerdote que está sentado en los cielos, y que como Él se sentó y presentó su sangre, estamos nosotros ahí con Él, porque la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y donde está Él, ahí estamos nosotros. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que tenemos tan grandes del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es en el temor de Dios que cada día vamos perfeccionándonos. Porque el temor nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a querer, a agradar a Dios, a buscar a Dios, a buscar su misericordia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender el temor de Dios? Josué, capítulo 1, verso 8. El temor de Dios solamente lo podemos aprender en la palabra. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se apartará? Nunca. Quiere decir día y noche.
sino que de día y de noche meditarás en él. Mire usted lo que manda Dios a un sacerdote, no a un pueblo que se reúne, no, a un sacerdote, a uno que es llamado a ser sacerdote de Dios, porque dice la Biblia en 1 de Pedro 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para dar testimonio, para anunciar en nuestra vida, nuestro fruto, las virtudes del que nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, o sea, obedezcas conforme, así como lo dice, a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para los que anotan, anótese Deuteronomio 17, 14 al 20, porque ahí lo dice también claramente, hermosamente. Hermanos, es una bendición muy grande el poder estar aquí. Es una bendición. Es en la palabra que encontramos el temor de Dios. Es en la palabra que conocemos a Dios. Es en la palabra que alcanzamos la sabiduría de Dios. Es la palabra la que nos enseña el temor de Dios. Usted y yo necesitamos los sacerdotes, aquellos a los que el Espíritu Santo les da el entendimiento. Yo le pido, Señor, que nos dé entendimiento a usted y a mí, porque solamente con entendimiento podemos agradar a Dios. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en otro verso dice, Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, en resumen, y me conoceréis a mí, dice Jesucristo, y yo te haré libre. Ahí es donde usted va a entender en esta oración cómo nosotros hemos sido libres de toda maldición. Todo tipo de maldición ya no es en nuestras vidas. Pero es tan poderoso entenderlo y declararlo por la palabra, porque Dios nos llama a declararlo. Una cosa es declarar la palabra y otra cosa es decretar la palabra. El único que decreta es el rey. Porque por ahí muchos lugares le enseñan a usted a decretar. Eso es antibíblico. El que decreta es el rey, y el rey es el Señor, y él ya dejó su palabra. Usted y yo declaramos lo que está escrito. Solamente lo que está escrito. Entonces, hermano, para la sabiduría, usted y yo necesitamos leer la palabra, meditar en la palabra. Dice la Biblia que bienaventurado es el varón o la mujer que no anda, porque habla en pasado, pero que no anda en consejo de malos. Porque usted y yo ya se supone que ya mandamos en consejo de malos. Ni en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Se deleita en la palabra. Entonces, para alcanzar la sabiduría, hermanos, usted y yo necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, estudiarla, amarla y obedecerla. Porque en la palabra encontraremos el temor del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Yo quisiera saber si hay alguien en este lugar que hoy a través de la palabra ha entendido de que es solo el temor del Señor que nos santifica. Ahí lo acabamos de leer en Pedro. Es el temor del Señor el que nos lleva a una santidad que agrade a Dios. Es el temor del Señor el que nos lleva a dejar el pecado. Es el temor del Señor el que nos lleva a congregarnos para honrar al Señor, para honrar su santuario. Es el temor del Señor el que debe ser primero en nuestra vida. Es el principio de toda sabiduría. Es el temor de Dios. De pronto nosotros hemos caminado como personas y vamos entendiendo. Pero, hermanos, lo importante que nos enseña hoy Dios es que es solo a través del temor de Dios
que verdaderamente podemos tener una vida que agrade al Señor. Yo le pido por favor que cerremos nuestros ojos. Yo quiero hacer una oración. Acuérdese que el Señor hoy regó su semilla. Leímos, usted ha escuchado, leímos la palabra. El Señor ha regado su semilla. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, como le dice hoy a la mayoría de la iglesia en el mundo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está separado de mí. Solamente obedecen mandamientos dados por hombres. Pero Dios quiere, y hoy nos enseña que es solo el temor de Dios que hará una vida diferente a la vida del resto. Es solo el temor de Dios el que nos lleva a agradar a Dios. Como dijo Salomón, teme al Señor. El principio de todo, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Si usted, hermano o hermana, o persona que nos visita, ha escuchado la palabra, la semilla se ha regado, pero dice que la semilla cae en 4 tipos de terrenos. Dice, cae al lado del camino y vienen las aves y se llevan la semilla, los problemas, las situaciones. Otro cae en pedregales y sale el sol y quema la semillita. Otros caen y es rodeada por espinos, situaciones, y los problemas hacen que no recibamos la palabra. Pero dice que hay otra semilla que cayó en tierra fértil. Si tu corazón hoy es tierra fértil para el Señor, no para una religión, para el Señor, el Dios Todopoderoso, su palabra preciosa y eterna. Si has entendido la palabra de hoy, Dios ha hablado a tu corazón, y tú quieres hoy, tanto hermano que estás apartado de Dios, como una persona que nunca ha comenzado una relación o una religión con un Dios vivo, si has vivido en una vida sin el temor del Señor, si ya te has congregado con nosotros y vives una vida de pecado, de malicia, jugando con Dios, una vida de tibio, dice que Dios al tibio lo vomitará de su boca. Dios quiere una persona con temor, porque el temor nos acerca al Señor y agrada al Señor. Así que si tú, que nos visitas hoy, quieres comenzar una relación con el Dios vivo, si quieres, la Biblia dice, Romanos 10, 9 y 10, dice, cerca de ti está la palabra. Hoy se ha regado la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es Dios el Señor, y creyeres que Él resucitó, Dios el Padre lo resucitó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, justificarnos delante de Dios, y con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo crees, haz esta oración conmigo, tanto para reconciliarte con el Señor, como para verdaderamente comenzar una relación con Dios. Si es así, con los ojos cerrados, dile, Padre amado, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por el privilegio de poder estar en este lugar, recibiendo tu santo y bendito consejo. Señor, yo creo con mi corazón que tú eres el Dios eterno, que tú enviaste a Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados, pero que tú lo resucitaste, mi Señor, y que hoy mi Cristo es mi Señor, mi Salvador. Señor Jesucristo, yo te pido perdón, me arrepiento de toda mi ignorancia, de todos mis pecados, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, te acepto como mi Señor. Y Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, yo te pido que hagas de mi vida esa persona que tú quieres que yo sea. Glorifica tu nombre en mi vida, en mis hijos, en mi hogar. Y Señor, también recibo bendición para mi familia. Tus promesas, tus bendiciones y tus propósitos, yo los hago míos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos,